Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. 11 de febrero del 2025 y es un gusto para mí poder conversar en este primer segmento del día de hoy, martes, con el rabino Joseph Garmón. Bienvenido, rabinito. Muchas gracias, Karina. Siempre es un gusto estar aquí en Vea Canal y shalom a todos los televidentes. Amén, amén. Rabinito, ¿volviste a servir el último viaje que te vimos? ¿Volviste a servir en el ejército? Sí, estuve, terminamos en Gaza, después estuve un tiempo en Líbano. En el norte, sí. Que Líbano también es un lugar muy interesante. Aparte que los judíos tenían mucha historia en Líbano, desde la época del rey Salomón. Sí. Y había épocas que la población libanesa hasta protegió a los judíos. Tengo que saber que antes de 1948 había más de 1 millón de judíos que vivieron en los países árabes. Sí, en Líbano, en Irán, en Siria, en Turquía, en Libia, en Tunisia, todos esos lugares. Hoy en día casi en todos esos países casi no hay judíos. Eso se llama tal vez genocidio, no lo que hablan de Gaza, que antes de 48 había 150,000 y ahora hay más de 2 millones. Entonces, o segregación, ¿verdad? Sí, pero estuve ahí en Líbano, otra vez no para conquistar Líbano, no, Israel no quiere conquistar Líbano, sino el tema es pagar la amenaza de Hezbollah, que amenaza tanto a los judíos que viven en Israel, a los drusos que conociste, que viven también ahí en las fronteras, los 12 niños drusos que murieron de un misil de Hezbollah. Sí. Jugando pelota estaban así es, una tarde. Yo estuve ahí hace poco porque en el Shabbat, no sino el anterior, estuve en Siria, en la parte del Hermón sirio, que otra vez tampoco queremos conquistar Siria, pero sí Israel desde 7 de octubre entendió lo que era siempre claro, pero lo entendió mejor, que si no va a proteger bien sus fronteras, no vamos a existir. Así de sencillo. Y tú ves que gracias a Dios hay cambios positivos que están pasando. Hay muchas cosas positivas que están pasando, especialmente con la vuelta de Trump. Que mucha gente me preguntan qué va a pasar y qué está pasando, y yo siempre digo, yo no sé qué va a pasar, yo sé qué pasó, no qué va a pasar, pero yo sé y estoy seguro que va a estar bien y va a estar mejor. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? No como profeta, sino lo digo por una cosa muy sencilla, que a Trump ya lo conocimos. Ya estaba 4 años, ya dejó un mundo mejor, ya dejó un mundo con acuerdos de Abraham, con acuerdos de paz entre Israel, los Emiratos, Bahrein, Marruecos, Sudán, y estaba por llegar también a Arabia Saudita y otros países. Reconoció a Golán, reconoció a Jerusalén. Tuvimos muchos cambios positivos y vimos que al final dejó un mundo mucho mejor. En cambio, después llegó otro presidente y habló bonito, pero dejó guerras, Ucrania, Israel, todo lo que estaba pasando, porque al terror y a los terroristas hay un solo idioma que ellos entienden, la fuerza. Si no hay fuerza, te pisan. Si hay fuerza, te respetan. Ese es el idioma del Medio Oriente, el fuerte sobrevive, y ese es lo que Trump entiende, lo que no entienden otros bonitos. Y lamentablemente, a veces hay que hablar con ese idioma, porque si no, no entienden. Había un terrorista que estaba en Israel y le dijeron, mira, tienes que firmar aquí el documento, y él no quería firmar, porque cada uno que entra tiene que firmar con su ID. Y bueno, le dijeron, le explicaron, y él no quería firmar, hasta que llegó ahí uno de los, y le dio una cachetada, y ahí firmó. Entonces le dijeron, ¿por qué firmaste ahora? Dijo, es que ustedes me hablaron, pero él me explicó. Entonces, a veces esa forma de explicar las cosas, hay gente que entiende nada más así, lamentablemente. Y tenemos que hablar claro. Y eso es lo que, aquí no hay dos lados, aquí no hay ninguna justificación de apoyar a Hamas. Y hay que ser muy claro que estar en contra de Hamas es estar a favor de la verdad, de la luz, de la humanidad y en contra de toda esa barbaridad. Voy a pedir que por favor el control me siga. Vamos a ver.
tanto Estados Unidos como el gobierno de Israel, como Benjamín Netanyahu, se han salido de los CIDHs, de los derechos humanos que alberga Naciones Unidas. Me seguís, porfa, con imágenes. Eso pasó la semana pasada. Me siguen con esas tomas. Luego, resulta ser que Israel ha tenido muy malas experiencias con lo que es Naciones Unidas, ya que una de las ONGs de Naciones Unidas, UNRWA, albergó, adoctrinó, amamantó y proveyó diferentes cosas para que esta masacre fomentó y alcahueteó la masacre del 7 de octubre. Además sabemos que la Corte Internacional de Derechos Humanos ordenó la aprehensión de Benjamín Netanyahu en cualquier nación, ¿verdad? Todo eso está en historia, por favor me seguís con las imágenes, Josué. Sin embargo, cuando Trump toma el poder, se sale de la OMS, se sale del cambio climático, que es otra ala de Naciones Unidas, y lo último que hizo fue salirse de la cosa de derechos humanos. ¿Quién lo siguió en esto? Benjamín Netanyahu lo siguió en el tema de derechos humanos. Y el presidente de Argentina también. Y también Milei lo siguió, pero Milei lo siguió con lo de la OMS, si no estoy mal, ¿verdad? Dice, me retiro inmediatamente de esta estafa injusta y unilateral del acuerdo climático, sí, pero así como se salió del acuerdo climático, se salió de la Corte de Derechos Humanos y de otras instancias, bueno, de la ONG de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque Estados Unidos no ha pertenecido a la Corte Internacional, ¿verdad? Al igual que otras potencias no pertenecen a esa corte. Muy bien. ¿Qué se esperan? Porque las últimas imágenes de los rehenes liberados hace pocos días, pongámoslas por favor. Esas son las jovencitas, donde también hubo soldados, mujeres, sí, ¿verdad? Estas son las jovencitas, pero las últimas imágenes de estos 3 hombres que estaban refundidos durante más de 100 días, 200 días, 400 días, estuvieron refundidos en un túnel donde nunca vieron la luz, e inclusive en TikTok hay similitudes, han hecho 2 fotografías, el holocausto y la imagen de ellos, y no hay nada que los diferencie, porque sí, vivieron torturas y vivieron absolutamente todo. Pongámoslo, por favor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Porque había un estimado de alrededor de 300 y pico de vivos, ¿verdad, Rabino? Mira, perdón, sí, 300 y pico de vivos. Hoy en día tenemos, perdón, 30. 76. ¿Ah? 76. ¿76 qué? Secuestrados en total. Ajá. Y de ellos pensamos que hay más o menos 40 vivos. 40 vivos. Pero ¿dónde están? Ese es el problema. Están en peores condiciones de lo que vimos hasta ahora. Porque tenemos que entender lo que está pasando aquí. Por favor, las imágenes. Primero, la primera cosa que quiero decir, que no podemos comparar la época nuestra con la época del Holocausto. Sí podemos comparar la maldad de los Hamas con los nazis, porque es la misma maldad de Amalek, que leímos en la lectura semanal en la Biblia hace poco. ¿Y por qué tenemos que eliminar el nombre de Amalek? Por una sola razón. A los egipcios que nos esclavizaron 210 años, no decimos, es más, la Biblia dice que no puedes rechazar al egipcio porque no puedes siempre sentir víctima y no puedes construir tu futuro si vives en el pasado. Pero a Amalek siempre le decimos que hay que eliminarlos. ¿Por qué? Porque Amalek llega en contra de los débiles, en contra de las mujeres, en contra de los niños. Aprovecha a los débiles. No viene a hacer la guerra contra un ejército, viene contra los más vulnerables. Y esos jamás lo mismo, los nazis lo mismo. ¿Dónde llegaron el 7 de octubre? En contra de las mujeres, en contra de las niñas, en contra de los bebés, en contra de todo eso. Esa es una fuerza
tan mala que no podemos aceptar. No hay que ser israelí para condenarlo, no hay que ser judío para entenderlo. Hay que ser humano para entender que jamás no puede existir en esa tierra, en este mundo, si queremos el bien de todo el mundo. No hablo, hay gente que todas las conversaciones lo limitan a judíos y palestinos y no conocen ninguna otra palabra aparte de esto. Y es lamentable porque aquí el tema no es judíos, aquí el tema no es palestinos, aquí el tema es esa barbaridad en contra de la humanidad. Y si uno no entiende esto, quiero darle dos casos, ahora de los liberados, dos casos. Primero, el Yarden Vivas. Volvamos a poner la imagen, ¿Sí? por favor. El caso de Yarden Vivas, que fue liberado hace poco. Él llega solo. ¿Quién es de ¿Okay? ellos tres? No, de esos tres. Pero de esos tres voy a hablar ahora, antes de Yarden Vivas, de Eli Sharavi, el primero, ¿sí? No este. El de gris, el de playera gris. Sí, ese se llama Eli Sharavi. Él regresó y jamás lo obligó a hablar ahí antes de ser liberado. ¿Y qué él dijo? Él dijo, yo estoy esperando regresar a mi familia, a mis hijas, a mi esposa. Y no sabía que sus hijas y sus esposas fueron asesinadas el 7 de octubre. Él regresó, miren cómo regresó abajo. Miren cómo regresó abajo. Y era un hombre fornido. Sí, yo musculoso. conocía a su familia. Yo tengo un video con su familia en Hungría, en Polonia, que llevamos a todas las familias de los secuestrados. Imagínense, y su hermano también fue asesinado. Es decir, parte muy importante de su familia y otros conocidos de él fueron asesinados. Él regresa casi solo a su familia. Imagínense, nada más sienten lo que él está viviendo después de casi 500 días bajo tierra, y después de todo ese infierno regresa a esas noticias terribles. Y lo mismo Yarden Vivas, que regresa después de casi 500 días y pregunta, ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde están mis hijos pequeños? Y nadie lo puede responder. Eso es algo terrible, es algo que no podemos Pongamos la entender. imagen nuevamente para que el rabino nos explique. Ahora, ¿de quién estás hablando? No, Yarden Vivas fue liberado una semana antes de ellos. Ok, una semana antes. Sí, si pones Yarden Vivas, en mi página también va a salir la imagen de él y la imagen de su esposa y sus hijos. Los pequeños pelirrojos, Vivas. Ah, sí. Sí, entonces el papá fue liberado. Sí, ¿okay? recuerdo. Exactamente. Entonces, miren, ya no sonríe, porque ahí recibe la noticia que no sabe que probablemente no están vivos. ¿Y quién puede justificar un monstruo que puede atacar a esos niños pequeños? Es decir, yo estuve ahora en El Salvador y estuve en otros países últimamente, y siempre me preguntan, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo también? ¿Ustedes no están haciendo genocidio? ¿Ustedes no matan niños? Entonces, yo explico, es algo muy sencillo que tenemos que entender. Primero lo que le expliqué al Papa, ¿sí? Porque el Papa también dijo que hay que investigar a Israel por genocidio, ¿no? Pongamos las imágenes. ¿Una o dos veces has ido a ver al Papa? 2 veces. Pongamos pero esas la imágenes. última vez fue hace 2 meses, fui con el jeque. Y fui al que trajiste a Guatemala. Exactamente. Y él quiere regresar a Guatemala. Pero fui con él y con una delegación interreligiosa. Eran budistas, eran también árabes, musulmanes, drusos, cristianos. Y yo le expliqué al Papa y le dije, le mostré ahí, si tiene la foto, ahí ves esta foto que le estoy mostrando. Son 2 soldados de nuestra unidad que murieron. Hay otras fotos ahí que puedes traer, donde no en video. Son 2 soldados, Ariel y Yuval. Yuval era de origen de Perú. Hace un año justo se cayeron de nuestra unidad. Y yo le dije al Papa, mira, si usted piensa que Israel está haciendo genocidio, usted sabe muy bien que Israel tiene la posibilidad de terminar y eliminar a Gaza en un solo día. Tiene las bombas. ¿En qué idioma te comunicaste con él? No, español, es argentino. Ajá. Sí. No en latín. No en latín, no. Okay. Tampoco en yiddish. Y hebreo no habla. Pero yo le dije, mira, yo no llego a hablarle como un judío, como un israelí. Yo le llego a hablar nada más como una persona que estaba ahí y de corazón a corazón. Te estoy diciendo, usted sabe muy bien, y todos saben, que Israel tiene toda la posibilidad de eliminar a Gaza en un solo día, tiene las bombas. Y no lo hizo, y no nada más que no lo hizo, sino arriesgó la vida de sus soldados,
constantemente más de 800 soldados que murieron. ¿Por qué? Porque fueron a verificar las casas una por una para no matar inocentes, para no matar niños, para proteger la vida de ellos. Y nuestros soldados también de mi unidad murieron por esa causa, porque queremos evitar la pérdida de vida, de muerte, de inocentes. Y de todas las guerras de la historia, siempre murieron más inocentes que involucrados. Esta es la primera casi, creo, que murieron más involucrados que inocentes. Ahora, los inocentes que murieron, y murieron inocentes lamentablemente, que estoy triste por eso también, primero tenemos que entender que guerra no es una fiesta, es algo triste, nosotros no queremos guerra, pero también tenemos que entender que es culpa de Hamas, que lo pone como escudo humano, que pone bombas que se caen encima de su propia población, que pone bombas en colegios, que parte de las bombas se fallan y se caen encima de ellos. Entonces, ¿qué culpa de Israel tiene en esto? Cualquier otro país hubiera hecho lo mismo o peor. Tenemos que entender eso. Entonces Israel protege la vida de los... ese lo puso en su página oficial, el Vaticano, porque él me dijo, yo después sacó una aclaración y me dijo, yo no dije que Israel está haciendo genocidio, sino me mostraron muchas cosas. Entonces dije, si es así, hay que investigar. Pero esa es una cosa muy importante que creo que debemos de hacer, informar las cosas más sencillas, porque a veces hay gente que no entiende la situación tan delicada que estamos viviendo en Israel. Y aparte de todo eso, mira, en Israel pueden vivir árabes, judíos, cristianos, todos juntos, todo en armonía, todo en paz. Y claro, lo más fácil es decir, ese es antisemita, pero debemos de trabajar de informar. Y tenemos que saber que aquí, para decir mentiras hay que decir muchas palabras. Para decir la verdad hay nada más que mostrar la realidad de Israel. Cada uno, y estuviste en Israel varias veces y lo viste, caminas en Jerusalén, a la derecha un árabe, a la izquierda un cristiano, o delante un ortodoxo, atrás un ateo. Hay de todos, todos caminan ahí con todos los derechos. De los 400 millones de árabes que viven en Medio Oriente, en 22 países, que son 99.6% del Medio Oriente, que es poco para mucha gente, no tienen los derechos que tienen los 20% de la población israelí, que es árabe, que viven dentro de Israel. Ellos tienen más derechos que yo, como judío en Israel, porque si yo voy al monte a rezar, me ponen en la cárcel según la ley israelí. Ellos sí pueden rezar. ¿Quién protege a los derechos de los árabes? El mismo Estado de Israel. ¿Cómo puede decir que Israel está haciendo apartheid cuando hay árabes jueces, parlamentarios, doctores? En cualquier cosa en Israel hay también árabes en el puesto, más que religiosos, más de otras personas. Es decir, tienen todos los derechos, viven muy bien y saben que viven muy bien. Por eso los países moderados, que conocen la realidad, a pesar que son árabes, hacen paz con Israel, porque saben que Israel no es problema, es parte de la solución. Eso es muy sencillo. Pero la gente que tienen una mente reducida y son ciegos mentales o zurdos sentimentales, no entienden o no quieren entender que Israel es el regalo más grande a los árabes de Israel. Porque antes que Israel llegó, antes de 48, antes que Israel regresó, la montaña, todos los lugares sagrados del Islam eran abandonados. No había nada ahí. En algunas épocas en el Imperio Otomano el muro de los lamentos estaba lleno de basura. Es decir, trataban de eliminar el nombre de Israel. Pero me dicen, no, pero esa era Palestina. Hace 2000 años aparece que era Palestina. Bueno, ¿por qué? Porque Adriano, el año 135, después de la rebelión de Bar Kokhba, él quiere eliminar el nombre de los judíos, entonces pone Palestina como el nombre de Israel, Ilia Capitolina como el nombre de Jerusalén, para eliminar el nombre de los judíos después de la destrucción del segundo templo del año 70. Recordemos que Bar Kokhba llegó con una rebelión en contra de los romanos el año 132 a 135. Entonces, para mí, decir Palestina es la prueba más grande que el pueblo judío estaba ahí, porque el nombre Palestina nace para eliminar el nombre de los judíos que estaban ahí antes. Ahora, creo que la realidad es tan clara, que no tenemos que hablar mucho. Y espero que cada uno que tiene por lo menos 1%
que es honesto, puede ver esta realidad. Nosotros en 6 de octubre entregamos a los palestinos cemento, gasolina, electricidad, dinero, comida, de todo, permisos de trabajo. Es decir, El viernes 6 de octubre, sí, y en 5, y en 4 y antes. siempre. Entonces siempre dicen Free Palestine, from the river to the sea, y Palestina libre. Siempre, cada cosa que pongo en Facebook o Instagram, sí, Te ayer atacan estuve con en El eso. Salvador, Palestina libre. Sí, les digo, por supuesto que Palestina libre, ojalá Palestina libre. Fue un Hamas, de los terroristas, porque Palestina se liberó en 2005. En 2005 Israel desalojó con Ariel Sharon 8,000 judíos de sus casas, de Gush Katif. Yo tengo un video ahí que estoy ahí en este lugar, en Gaza. Si pones ahí Palestina libre Gaza, vas a ver, no en Japón, porque hice un video en japonés y por eso me fui a Japón hace 3 semanas, porque pensaron que hablo japonés. Pero no, sí. No hablo, el AI, la inteligencia artificial habla japonés. Yo puedo decir nada más arigato gozaimasu. Pero el tema es que ahí muestro que Israel desalojó 8,000 judíos de sus casas y entregó toda la franja de Gaza a los palestinos, un lugar muy lindo, con playas, con todo. Recibieron dinero de la Unión Europea, de Qatar, de Naciones Unidas, de todos los lugares. Mira, ahí. Ese era uno de los lugares más lindos de Israel. Si pones en Google Gush Katif, vas a ver el lugar tan lindo que era esto, exactamente esto. Y Israel le entregó eso a los palestinos. Y le entregaron dinero de todo el mundo. Lo podían transformar el centro de desarrollo para Medio Oriente mejor que Singapur y Dubái. Bello. Hicieron, Debió en vez de haber construir sido arriba, bello. así es, en vez de construir arriba, construyeron abajo túneles en contra de Israel. Túneles de compraron muchos armas. kilómetros y Sí. muchos niveles. Y que cuesta mucho. ¿Cuánto cuesta hacer un desnivel aquí en Guatemala? Carísimo. Y imagínate eso. Y todo el dinero de la Unión Europea y Mira, de todos mira, los... ese es el mismo lugar, mira los árboles, mira los lugares. Si vas a otros ¿Ahí fotos, quién vas a ver vivía? las playas. Eso era Judíos. cuando vivían los judíos. Yo estuve ahí cuando, en 2004, en 2005, hice ahí un Shabbat una vez, antes que se entregó. Mira qué lugar tan lindo. En Israel hoy no hay un lugar así tan lindo. Y le entregaron las casas, le entregaron todo. Entregaron con todo y casas. Todo. ¿Y qué hicieron esos? Destruyeron todo, imagínate. Yo digo, ¿qué está pasando? Por eso me gusta, mira, yo no soy político, no entro en política, pero me gusta Trump. ¿Por qué? Porque él, pueden decir que es extremista, que es esto, que es el otro. Él sabe hablar claro. Pragmático. Él sabe llamar a la luz, luz, y a la oscuridad, oscuridad, al bien, bien, y al mal, mal. No como el profeta que dijo que hoy esa gente que lo hacen al revés, que llaman al bien mal y al mal bien y a la luz oscuridad y a la noche día. En este mundo hay que ser muy claro. Y yo creo que nunca era tan fácil escoger el lado claro de la historia. Nunca era tan fácil de diferenciar entre los terroristas que esperan a los terroristas que sean liberados de la cárcel después que mataron personas, y enfrente tienes familias que esperan a sus niños y a sus seres queridos, que no hicieron ninguna cosa mala. Para ser exitoso en la autoridad palestina y en los palestinos hay que matar judíos, porque así recibes dinero. Según más judíos mataste, más dinero vas a recibir. En cambio, en Israel, para ser exitoso, hay que desarrollar programas para el bien del mundo. Cada cosa hoy en el mundo tiene que ver algo siempre, y alguien tiene contacto con algo en Israel. Uno come pepino en Papúa Guinea, toma agua en Uganda, o a veces viaja también en una carretera en Guatemala. Hay mucho que ver con Israel y con los judíos, porque estamos aquí para aportar al mundo, para ser parte, para hacer luz, y juntos podemos desarrollar este mundo y no preguntar por qué hay maldad, sino traer con acciones las cosas buenas. Aquí en Guatemala estamos construyendo un colegio. Sí. Pero no es un colegio judío, yo no estoy tratando de judiciar a la gente. Va a ser un colegio con los valores de Guatemala, va a ser Laico. un colegio guatemalteco, ¿ok? Y lo estamos haciendo en la Nueva Jerusalén. A la gente que quieran apoyar pueden ir directamente ahí. Si tienen bloc, cemento, lo que sea, pueden ir a entregar directamente ahí. Nosotros no juntamos dinero. Pero es un colegio, lo puedes ver hace unos días también en mis páginas, el desarrollo que queremos hacer para el bien, porque sabemos que nada más con la educación un país puede salir adelante. Cuando los imperios construyeron edificios grandes, pirámides, arquitectura y todo, Moisés le dijo al pueblo de Israel, Esto es la semana pasada. Esa es la semana pasada, construyen generaciones, como dijo Janusz Kurczak. Él dijo,
lo que está preocupado por día siembra arroz, lo que está preocupado por años siembra árboles y lo que está preocupado por generaciones educa niños. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ya se empezaron a pintar, ahí está preparado para el segundo piso, enfrente va a haber también, vamos a tener primaria sexto, en la tarde vamos a tener talleres para jóvenes para poder desarrollar carreras y después queremos hacer universidad, queremos hacer muchas cosas ahí donde hay casas y para mí esto lo que debemos de hacer. Ayer yo recién llegado de El Salvador, en vez de dormir llegué aquí porque es importante venir y bueno, siempre visitar aquí. Cada visita en Guatemala, Gracias, sabes que estoy aquí porque Gracias. tú también sabes hablar bien y claro, así las cosas sin confundir los valores, porque hoy en día los progresistas ya, todo no hay verdad, no hay esto, todo demasiado confuso. Y nosotros tenemos que los valores tienen que ser muy claros, tenemos que hablar claros. Y eso es algo muy importante para este mundo. Entonces, Te quiero preguntar, Rabino, previo a eso, antes de eso, yo te quiero preguntar, por favor, ¿cómo está la relación con la autoridad palestina? Porque sé que tienden a no decir la verdad. También nos contaste que daban un premio de no sé cuántos miles de dólares por cada cabeza israelí el día de la masacre. En todo el área de Cisjordania también, ¿verdad? Estaba esta consigna y aparte les regalaban una casa. Entonces yo quiero saber cuál es la actitud de la autoridad palestina el día de hoy. mira, lamentablemente estamos hablando, usted sabe que en 1994, 5 y 6, con Yitzhak Rabin, que hicieron los acuerdos de Oslo. ¿Qué eran los acuerdos de Oslo? Era un plan piloto para un Estado palestino. Así es. Israel le entregó bandera, le entregó dinero, le entregó armas. Noruega, Oslo. Sí, ahí en esos acuerdos Israel le entregó armas, capacitó a los policías y la autoridad palestina era el plan de desarrollar un Estado palestino. Eso era el plan, ¿ok? Israel lo iba a hacer. Toma abierta. ¿Y qué pasó? La autoridad palestina agarró el dinero y le pagó, y hasta hoy que estamos hablando le está pagando a los terroristas mensualmente dinero. ¿Cómo podemos hacer paz con gente que motivan a terroristas para matar judíos? Uno, en la educación, en los colegios de la autoridad palestina, dicen que Israel es un proyecto colonial que tiene que eliminar y no tienen derecho de existir. Los Emiratos Árabes cambiaron esto. Los Emiratos Árabes hoy estudian que Israel tiene derecho de existir. Yo siempre digo, criticar a Israel está bien, uno puede criticar a Israel, no pasa nada, no hay problema, podemos criticar, hay libertad. Ese no es antisemitismo. El antisemitismo es cuando uno me quita el derecho de vivir en mi tierra, de existir como una nación, así como cualquier nación tiene derecho de tener país como Guatemala, Uganda o México, Zimbabue, El Salvador, México, Nicaragua. También Israel no es nada más una religión, es una nación. El Estado judeo siempre existió ahí, es decir, hace miles de años. El rey David hace casi 3000 años ya lo volvió a Jerusalén como su capital, mucho antes que nació Mahoma. Es decir, si me quitas el derecho de vivir en 0.4% del Medio Oriente y me dices que ese es territorio ocupado, estás mal. Es decir, ¿cómo puedes llamar territorio ocupado cuando 99.6% del Medio Oriente se pertenece a los árabes? Entonces, ni esto podemos estar ahí, cuando es el pueblo que más pruebas arqueológicas tiene en su estancia en la tierra durante los miles de años. Te recuerdo que pocas horas antes de 29 de noviembre de 1947, cuando las Naciones Unidas declara el derecho era el plan de repartición entre los palestinos y los judíos. Los palestinos no aceptaron, nunca aceptaron, ni en 67, ni en 73, ni en 96, ni en 99, ni en 2005, nunca aceptaron eso. Siempre dijeron que no. Y por eso, lamentablemente, no hay un Estado palestino, no porque Israel no quiere, sino porque los palestinos no quieren. Quieren seguir en la miseria para pedir más dinero del mundo. Pero unas horas antes de esa declaración de 181 de Naciones Unidas, salió Muhammad Adib, un beduino, en Mar Muerto, a vender los ríos de Mar Muerto, de Qumran, que estuvimos ahí, que son la Biblia.
Dios le dice al mundo, ustedes quieren reconocer a Israel, está bien, pero nada más que sepan que lo reconocí muchos años antes, miles de años atrás. Ese no es coincidencia, ese es diosidencia. Muy bien. Y entonces, ¿qué va a pasar? Porque tú crees que estos demonios de Hamás, primero saben dónde están los rehenes, no lo creo. Alguien me decía... No todos, no sabemos. Me decía que como hay tantas bandas de delincuentes dentro de Gaza, en octubre diferentes bandas agarraron a los israelíes, se los llevaron quién sabe a dónde, pueden estar vivos, muertos, secuestrados, torturados, y ahora es el momento en el que las autoridades de Gaza, de Hamás, están comprando rehenes entre las diferentes bandas de delincuentes para que los entreguen, para que ellos puedan enseñárselos al mundo y hacer todo ese montón de show que hacen cada vez que hacen una entrega. Pero la realidad muy triste puede ser que cada día queden menos vivos. Lamentablemente nosotros sabemos que muchos de los secuestrados entraron vivos. Por ejemplo, Shiri Vivas y sus hijos, lo vimos en la foto, lo vimos en el video, estaban vivos y ahí lo mataron. Recordamos también de los 6 rehenes que jamás lo mató a tiros, así cuando el ejército los iba a ir a recuperar y en la cueva, en el túnel, los mató a sangre fría. Sí, por eso, la verdad, este es algo que no podemos entender, que no podemos permitir, y no hay lugar en este mundo para este odio. Hay un rabino, Carlebach, que dijo, si Dios me hubiera dado 2 corazones, podría tener uno para amor, el otro para odio, pero como me dio nada más un solo corazón, tengo espacio nada más para amor. Y por eso quiero que sepan también, y que sepan todos, Israel no es nada más guerra, Israel no es nada más conflictos, Israel no es nada más problemas. De Israel hay mucha vida, hay muchas cosas buenas, muchos aportes para toda la humanidad en muchos temas, y tenemos que salir de ese punto reducido. Ahora, sí creo en esto. Cuando estuve en Gaza, en Líbano, en Siria, hace 2 semanas, pueden ver ahí el video, ahí en el Hermón, en 15 bajo cero, con todo ese frío, pero yo sentí que estoy haciendo también bien para la humanidad, porque cuando estamos ahí, no estamos haciendo algo. Estás hablando nada más que estuviste nevando en el monte Hermón. Hermón de Siria. ¿Acá? Sí, esa es la parte de Siria. Y otra vez, ese es el lugar más alto, porque Israel, el Hermón, ahí pusimos mezuzá. El nivel más alto de Israel de Hermón es como 2.200, ese es 2.700. Pero tenemos que saber, cuando estamos ahí, no estamos haciendo algo bien para Israel nada más, para todo el mundo, porque si esos radicales ganan, todo el mundo va a perder, porque ellos odian a los cristianos como odian a los judíos y a todos los infieles, para ellos. Entonces tenemos que entender, o ellos o todos nosotros. Aquí no es tema judíos y palestinos, aquí es tema quién quiere vivir y quién quiere estar aquí, quién quieres que viva, las personas que tratan de proteger a los niños o aquellos que queman niños. El tema es salvajismo, terrorismo contra gente trabajadora, esforzada, pero educada. quiero hablar también de esperanza, porque dijimos pusimos ahí el título, ¿qué pasará? ¿Sí? Entonces, como no somos profetas, pero sí queremos decir algo. Hay una historia muy linda del periódico New York Times. En el año 2000 hicieron una cosa muy bonita. Pusieron una página, ¿qué pasó 100 años atrás? ¿Y qué pasará 100 años adelante? ¿Qué pasó 100 años atrás en 1900? Muy fácil, abres internet y ahí ves todo. ¿Y qué pasará en 2100? Ese sí es difícil saber. Pero pusieron ahí un cuadro que estaba escrito, el encendido de velas va a ser a las 16:48. Entonces alguien le preguntó al periodista, ¿qué pusiste ahí? Dijo, no sé, yo estuve buscando qué va a pasar en 2100, pero encontré un calendario judío que los judíos van a encender las velas en esta hora, y porque hay muchos años por delante. Y efectivamente, viernes, 1 de enero de 2100, el encendido de velas en Nueva York va a ser a esta hora. Y cuando escuché eso dije, yo no sé qué va a pasar, pero yo estoy seguro que vamos a quedar aquí y vamos a seguir encendiendo la luz también en 100 años y también en 200 años. Y gracias a Dios, después de
el pueblo de Israel siempre ha mostrado eso, porque Hegel dijo que si algo aprendimos de la historia es que no aprendimos nada. Yo creo que sí aprendimos esa cosa, porque después de la esclavitud de Egipto, lograron a recibir la Torah en Monte Sinaí. Después del pecado del becerro de oro, entraron a Israel. Después de la destrucción del primer templo en Babilonia, lograron a desarrollar la unidad del pueblo de Israel con Ezra escritor y construyeron el segundo. Después de la destrucción del segundo templo, lograron a desarrollar toda la parte de la Torah oral. ¿Okay? Y después de las cruzadas salieron los judíos ashkenazim. Después de la Inquisición salió toda la parte mística judía sefaradí. Después de los cosacos nacieron los hasídicos. Después del holocausto nació el Estado de Israel. Esta vez no será una excepción. Vamos a salir más fortalecidos que antes. Mira lo que pasó en poco tiempo. Irán recibió sus golpes, ya está más calmada y va a estar mucho más calmada porque Trump también ahí... Porque ahora está Trump. Así es, Al va a hablar estilo claro, Trump. va a hablar claro y sabe que es una amenaza global. Los Houthis de Yemen, que no tenemos ni frontera, no sé qué quieren de nosotros, ya están más calmados porque recibieron sus golpes. Ya no están golpeando Así barcos. es. Hezbollah, se murieron todos los líderes de ellos con los sucesores y todo, y con los vipers y con todo lo alrededor, ya están muy calmados. Jamás, Sinwar, Anie, todos esos están muertos buscando sus vírgenes arriba, una virgen de 72 años por la escasez. Y Siria se cayó también, Assad se escapó y hay un desarrollo. Arabia Saudita está en negociación con Israel para paz. Estamos en momentos muy buenos, que vamos a ver Amén. la luz de Israel, y eso es lo que aprendemos de la Biblia. Por eso te traje esto, que Muchas es gracias. el segundo libro que saqué de alrededor del mundo con la Biblia. Bueno, de todos los viajes que hice, aquí puedes leer sobre lo que pasó en Papúa Guinea, en Japón, en Corea, en Kurdistán, en Turquía, en los terremotos, en los desastres. Pero para mí la Biblia también nos enseña no nada más sobre Dios, sino sobre el humano, que Dios crea en el humano, cómo podemos hacer mejores humanos, cómo podemos hacer mejor Gracias, el Rabino. mundo. ¿Y dónde lo pueden encontrar? Bueno, hay un link donde lo podemos poner ahí después, donde ahí pueden tenerlo digitalmente, ahí aparece $5, pueden ahí borrarlo, o pagar menos o pagar más, porque igual ese dinero va a proyectos humanitarios, ayuda. Entonces, y reciben el libro digital, y pronto también lo vamos a tener impreso. Eso saqué unos ejemplos nada más para ver que no hay errores y después sacarlo bien. Gracias, Rabino. Y yo creo que es la importancia que tenemos Ahí en este estás. mundo. Ahí está, sí, en este link. Es muy sencillo, no tienen que poner muchos datos, y ahí está. Ahí está el primero y el segundo. Ese es el segundo. Está el primero también. Hay 2 links. Y bueno, espero que podamos en verdad aplicar la Biblia, no nada más leerla, no nada más estudiarla, sino aplicarla, salir de nuestro Egipto y llegar a nuestra tierra prometida. Cada pueblo, cada persona se merece salir de su esclavitud, de sus problemas. A veces pasa desierto, pero siempre apunta a estar y a llegar a su tierra prometida. Hacer viva cada palabra de la Torah. Así. No solo recitarlo Así es. y sabérselo pronunciar, Así ¿verdad, es. Rabino? Así es. Sino hacerlo vivo. Bueno, muy bien. Entonces, yo te agradezco que hayas venido. Yo quiero poner ya para terminar este segmento, porque Diego Sagastume, un valiente guatemalteco patriota, tiene mucho que hablar con ustedes en el segundo segmento. Pero quiero decir 3 últimas cosas. 1, las últimas palabras de Trumpy, por favor, son muy enfáticas. Tienen estos desgraciados seres humanos, como son los miembros de Hamas. No le estoy diciendo desgraciado a cualquier palestino, pero sí se lo digo al palestino rusos. que abraza las injusticias y el terrorismo de Hamas. Pues quieran que mi adjetivo será ser desgraciados, porque ningún ser humano cuerdo, creado por mi Dios, puede llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así que pongamos lo último impactante de Trump, aparte de todas las investigaciones del Pentágono y demás. Trump nos dice eso. Escuchemos, por favor. Concerned if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock. I think it's an appropriate time. Cancel it and all bets are off, and let hell break out. Hamas will find out what I mean. Saturday at 12 o'clock
And after that, all hell is going to break out. And I don't think they're going to do it. I think a lot of them are dead. As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. Cancel it and all bets are off and let hell break out. Hamas will find out what I mean. Saturday at 12 o'clock, and after that, all hell is going to break out. And I don't think they're going to do it. I think a lot of them are dead. El líder mundial les dio hasta este sábado a las 12 del mediodía. Dice, yo no creo que ellos lo logren, yo creo que la gran mayoría están muertos. Entonces jamás me va a conocer y va a ser el infierno, hell. Ok, ya lo prometió, todo lo que ha dicho lo ha cumplido. Y yo te agradezco, Rabino, porque has venido, ahorita te despedís, pero yo le quiero hacer un llamado muy fuerte al guatemalteco hipócrita, al evangélico, al católico, al cristiano per se. Han estado apañaguando a un gobierno que el año pasado no votó a favor de Israel. Votó en contra de Israel. Y mi llamado también, con todo perdón, Rabino, es para la comunidad judía a la cual tú perteneces en Guatemala, la cual respeto y les he dado siempre apoyo y espacio gratuito en mi canal, pero que creo que falta que saquen casta propia y que sean más directos y que sean más valientes. La comunidad judía en Guatemala tiende a no ser valiente. Yo tengo más valentía sin ser judía que la que muchos miembros, que son guatemaltecos realmente, de 2 y 3 generaciones que han nacido en Guatemala, pero que se enconchan en una comunidad muy egoísta y muy chiquita. Y se los digo porque no les debo nada. Hay buenos ahí, hacen muchas cosas bueno, buenas. pero son contados judía, con la mano. Son pocos igual. Ajá, son muy egoístas muchos de ellos y son muy enconchados. Yo les quiero pedir que también ustedes llamen a lo bueno malo y a lo malo bueno y que alcen su voz, porque finalmente son guatemaltecos, que todo lo que tienen es gracias a la bendición del Eterno, pero que ha sido en este suelo guatemalteco donde han logrado salir adelante ustedes, sus padres y los abuelos que vinieron huyendo del Holocausto. Entonces, no nos quedemos callados cuando tienen un presidente zampado a la fuerza, comunista, socialista, ateo, amador de Hamas y de lo que no es bueno, porque ahí están las evidencias y los videos siempre, y que el año pasado votó ante Naciones Unidas en contra de Israel, y que como tuvo tanta crítica, entonces después se abstuvo de votar. Con tibiezas no salimos a ningún lugar. Y se estarán preguntando por qué le va tan mal a Bernardo Arévalo. Ustedes tienen la respuesta en Génesis. Voy a bendecir al que te bendiga y al que te maldiga, lo voy a maldecir. Y eso fue cuando le cambió el nombre a Jacob. Sí. Y se lo cambió de Jacob a Israel, ¿sí o no? Entonces, si es valiente el hombre que atentaron en contra de su vida, que los imbéciles de Irán han dicho que dan no sé cuántos millones por la cabeza del líder más grande, y él no tiene miedo, y él es pragmático, tajante, y va como D8 y D7 como tractor, abriendo camino donde no hay. ¿Cuál es el miedo que tienen aquí los católicos, evangélicos, cristianos y algunos miembros de la comunidad judía? Es que la no se vale tibieza. En muchos lugares del mundo, por muchas cosas que pasaron en la historia, siempre tienen cierto cuidado. Enconchados. Sí, pero también, es decir, ese viene de muchos años. Son gente buena, Pues Guatemala ha sido bueno y todos los guatemaltecos han sido buenos con ellos. Pero la comunidad ha aportado en muchas cosas a Guatemala, en toda la historia. Son gente muy linda, pero a este miedo que siempre tienen y tenemos que saber. Pero hablando de los guatemaltecos, quiero también mandar el consuelo. Mandamos nuestra gente ayer del accidente. Nuestra gente también estaban ahí apoyando en lo que se podía. La verdad, tan triste, tan triste. No hay palabras, lo único que puedo decir, que Dios le mande fuerza a todas las familias, a todo Guatemala. Estamos con ustedes en este luto nacional, sí, porque es terrible, es terrible. Ayer fue un día duro. El accidente, por favor, Josué, pero también muy triste, acribillaron a una valiente abogada en Zacapan,
y también las condolencias no solo van para los fallecidos del accidente del bus, sino para la familia de esta abogada valiente. Terrible. Así es, hay que pedirle de Dios, de un lado misericordia, pero por otro lado también de nosotros, así es, de nosotros también tenemos que, nosotros no podemos culpar a Dios por todo, tenemos que hacer todo lo posible, tanto el gobierno como nosotros, para arreglar las carreteras, para todo lo que, para fortalecer la seguridad de los ciudadanos, para que no pasen esas tragedias. Esas tragedias lo podemos evitar. Y no hay que decir, es la voluntad de Dios que muera. No. Tenemos el que hombre hacer, es el arquitecto de su vida. Así es como uno que come de todo, y fuma y toma y esto, el otro, y después, Dios, ¿por qué estoy gordo? ¿Por qué estoy malo? Infarto, no, porque diabetes. Señor, tú comiste todo eso, es tu problema. ¿Cómo fue creado el humano? Pequeño, sin nada de eso. Entonces, nosotros tenemos que ser parte también de esto, y ojalá que podamos también tenerlo y evitar esas tristezas que la verdad, muy duro, que Dios le mande mucha fuerza a todos los guatemaltecos y que no tengamos terremotos no podemos controlar, ¿sí? Nos movemos, pero a veces nos movemos. La misericordia del Eterno sí nos puede acompañar siempre. Así es. Pero como estuve con un pastor también ahora en El Salvador, también con mucha gente, y él dijo, a Dios no se le exige nada, pero se le agradece todo. Pero hay que agradecer y hay que exigir de nosotros. Sí. Gracias, Rabinito. Se te quiere mucho y se te aprecia aquí. Gracias. Sos nuestro Rabinito. Y ustedes son mi familia, porque Amén. Yo tengo hijo guatemalteco. Amén. Gracias, amigos televidentes, por estar en sintonía, y gracias, empresarios cableoperadores que hacen posible esta transmisión. Los dejo entonces con Diego Sagastume. Por favor, no se vayan. Sigan en sintonía.